Bueno, continuamos acá en Vladimir a la una conversando con Luis Vicente León. Jesús Eduardo Jaime no está muy pendiente de los números, pero sí está pendiente de los zapatos de Luis Vicente, que anda enflusado y con zapatos deportivos casuales. Y se lo criticaste duramente al fiscal general Tarek William Saab. Bueno, yo ando más o menos parecido a Luis Vicente. Yo no lo cuestiono, pero tú no eres el fiscal, ¿no? Yo no se lo cuestiono, yo simplemente le pregunto, cada quien se viste como quiera. Si el fiscal se siente cómodo, pues por supuesto, ese es su gusto, pues, y está bien. Tanta formalidad a veces. No vale, ya está. Estamos en una generación diferente. Es otro momento, chico. Es otro momento. Quieren revivir a Guaidó después de su muerte política. Dejen el show, cuerda de ampones de la comunicación, dice Yomar. Cada ladrón juega por su condición, amigo querido. Néstor Alfonso, ¿cómo evalúa usted el trabajo que han hecho los laboratorios de guerra psicológica que sostiene el régimen con el apoyo de expertos extranjeros de calidad? Pero es que los laboratorios no son solamente del gobierno, también hay sectores extremos de la oposición que tienen sus laboratorios. Absolutamente. Y los dos han mordido a Guaidó, si al caso vamos. Y podría Y aparte de eso, la propia política tiene te podría decir que en este momento, resultados. ambos, tanto Maduro como Guaidó, tienen más enemigos internos en cada uno de sus lados que la importancia que le tienen que dar al adversario final. Es decir, tiene muchos riesgos internos. De hecho, el gobierno, yo no sé si podemos ver la lámina siguiente, ya que analizamos un poco el tema de Guaidó y su popularidad, aunque, insisto, Guaidó tiene el riesgo de pérdida de aceptación popular si no logra concretar un cambio, una negociación, una elección. Mira lo que te dice Carlos Bravo. Luis Vicente debe aclarar que el 42% que tiene Guaidó de aceptación, o dice tener Guaidó de aceptación, es en la organización donde él está residenciado. Otras encuestas coinciden que a nivel nacional ya no llega al 20%. Eso no es verdad. Primero, no digo la primera parte, pues eso es ridículo, pero todas las encuestas dan, en este caso, más o menos lo mismo en términos de aceptación popular. Y de nuevo, otra vez, si lo ves tendencial, Guaidó tiene un problema terrible para poder concretar una oferta que ha dado la oposición o que la población construyó en expectativas de cambio que no han ocurrido y que probablemente no van a ocurrir. Por ejemplo, el tema de la protesta sostenida. Dice aquí A.N. Merck, Anakas Him. Dice, no parece ser una alternativa para los venezolanos. Bueno, fíjate cuál es el problema. Como tú lo tenemos un poco más adelante. Quizás vemos un par de láminas más. Sí, vamos a ver esa lámina. Y le respondo. No ese punto. Básicamente. ¿Vemos la lámina de una vez? Sí. Vamos a ver la próxima lámina. Abraham, ¿cómo evalúa su gestión por el país? Evaluación de gestión. Esta es la que vamos a ver ahorita. Es la anterior la que quería ver primero. Porque sí, en esta, fíjate que es la evaluación del presidente Maduro. En esta evaluación, básicamente tú tienes un 15.5% de aceptación popular. Te decía que a pesar de que Guaidó tiene una caída significativa en su nivel de soporte popular, todavía es pero mucho más elevada que la aceptación popular de Maduro. Lo que indica que él no ha capitalizado o no puede capitalizar incluso el deterioro que la oposición tiene al no lograr su objetivo de cambio. ¿Por qué? Porque es que no está cambiando el deseo de cambio. No hay una modificación en el deseo de cambio de la población. La población quiere cambio. Lo que pasa es que no consigue el actor o la actriz, no sé, es decir, cualquiera que tú quieras, es decir, no consigue con quién de alguna manera conectarse para provocar ese cambio. Y entonces este tema nos muestra todavía a un Maduro muy lejos de niveles de popularidad. No importa cuántos claps, no importa cuántos bonos, no importa cuánto deterioro de su adversario, no logra repuntar. Lo que sí, por cierto, hacía Chávez en algunos momentos del pasado, que tú lo veías cayendo y era capaz de repuntar niveles de aceptación popular. Como decía, creo que Marx, todo termina en la economía al final. Bueno, todo termina en economía, pero es muy importante, qué bueno que lo dices, porque la economía impacta los niveles de aceptación popular de un líder y probablemente le hace siempre perder una elección si no logra resolver los problemas. Por eso aquello en la elección de Clinton es la economía estúpida, claro, que decía el eslogan de Clinton, ¿no? La economía marca, pero de una manera determinante, el éxito o fracaso en una elección. Donde la gente se confunde es en creer que la economía marca los cambios políticos sin elecciones. Esa es otra historia radicalmente distinta. O sea, no tiene nada que ver. La economía marca una elección competitiva porque el pueblo se manifiesta en contra del líder al que responsabiliza de su problema de la crisis. Claro. Pero la economía y las grandes crisis no son las que sacan del poder a un gobierno. Mira tú Cuba,
mira Irán, mira Siria, mira Norcorea. Es decir, son economías destruidas y sancionadas con crisis brutales y los gobiernos no han salido. ¿Los números de Maduro son en ese sentido irrepuntables? Bueno, esto en la política no hay nada que no pueda cambiar. Es decir, es muy difícil básicamente decir si este proceso no puede cambiar en el futuro, pero parece bastante difícil. Sin embargo, esto no debe confundirse con el legado de Chávez, que es una historia distinta. Si lo vemos en la lámina siguiente, creo que es la lámina más conflictiva de la que vamos a hablar. La más polémica, hoy, quizás. La más polémica, sin duda, y es cómo evalúa la gestión de Chávez por el bienestar del país. Con su gestión por el país. Bueno, Chávez, de acuerdo a los números, a noviembre de este año, ¿qué dice? Dilo tú. 56.1% positivo. Es decir, la gente castiga a Maduro y lo culpa de la crisis del país. Indica que hay que cambiar a este gobierno. Quiere una elección para provocar ese cambio. Sin embargo, Chávez aparece como una especie de foto congelada de una especie de James Dean o Marilyn Monroe que se quedaron en un momento histórico y fíjate que la popularidad se mantiene relativamente estable desde que muere hasta hoy. Pudiéramos decir que el chavismo es el peronismo de Venezuela. Podemos decir que se podría convertir en el futuro en el peronismo. Es decir, de acuerdo a lo que tú estás mostrando, aquel que logre interpretar a Chávez, aquel que logre asumir su herencia política, aquel que logre, digamos, reivindicar lo que el chavismo llama el legado de Chávez, podría capitalizar esa popularidad post-morte que tiene Chávez. Va a ser un actor relevante. Es decir, nosotros estamos aquí frente a dos elementos que son distintos. Maduro, pero fíjate, hay una cosa, el chavismo disidente no ha logrado hacerlo. No, para nada. En ninguna de sus variantes. Para nada, absolutamente no. Por cierto, que cuando tú dices peronismo, no significa que ese peronismo necesariamente va a venir ni del PSV, ni de los líderes clásicos. Fíjate que si tú ves Argentina, tú vas a ver peronistas de izquierda, peronistas moderados y peronistas de derecha. Como una arepera, ahí de todos los sabores. Porque al final lo que hacen es tratar de conectarse con ese proceso que está, es un tema más emocional que de otra naturaleza. Emocional en la cabeza. Que lo que probablemente la gente te está diciendo aquí no tiene nada que ver con el legado de Chávez, porque tampoco lo saben ni siquiera expresar. Cuando tú preguntas qué es eso, lo que la gente verbaliza es que se preocupen por mí, que me den empoderamiento, que me permitan participar y que yo viva mejor. Claro, la gente se recuerda del momento de Chávez que vivía mejor que en el momento de Maduro. Lo que probablemente tampoco entienden es que realmente toda la crisis venezolana también arranca ahí. Claro, y que probablemente ahí está Maduro, el germen del problema. Es que Chávez se fue antes de que la crisis explotara. Entonces, claro, pero fíjate, también hay algo que tiene que ver con lo que está pasando en otros países de América Latina, lo que está pasando en Bolivia, lo que ha pasado en Colombia, Chile, etcétera. Pero me enfoco en Bolivia porque en Bolivia se dio una modalidad de transición que podría ser un espantapájaros, ¿no?, en la política venezolana. O sea, si un sector del chavismo que quiere cambio ve lo de Bolivia, podría decir, pero ese tipo de cambio no me gusta porque implica la persecución a los que son iguales a mí. Absolutamente, todo esto está movible. Lo que pasa es que el gobierno de Maduro tiene una evaluación de gestión tan terriblemente negativa que el deseo de cambio en Venezuela es contundente. Lo que pasa es que ese deseo de cambio, que estamos hablando de cerca de 80% de la población que quiere un cambio en Venezuela, no necesariamente es homogénea. No todo el mundo quiere el mismo cambio. Si quieren el cambio hacia una cosa distinta, pero cada uno de ellos tiene una visión diferente. Ahora, sería interesante saber hoy cuánto muerde de la oposición en ese sector que sigue evaluando positivamente a Chávez, que es el 56% de la población. Bueno, es un punto que podemos analizarnos al regreso, ¿no? Con otras láminas que tú tienes, Luis Vicente. Data Análisis a la 1, no hemos leído la etiqueta, pero esa es. Muchos mensajes por acá.